Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pídele al Señor que te sane, pero respeta su soberanía. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy es el día de teología pura teología, y continuamos con la serie titulada Lo que creemos, y compartiremos el 10º tema, la sanidad divina. Tú nos creaste con un propósito. La sanidad divina. Nos acompaña hoy Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia, quien responderá a este tema. Buenos días, pastor Ángelo, ¿cómo está? Muy buenos días, Oscar, y buenos días a usted, estimado oyente, que aparta su tiempo para escucharnos. Esperamos que con la palabra de Dios hoy podamos ser de bendición y edificación para usted, para su familia, que por medio de este programa hoy sea usted edificado. Les recordamos, querido oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través del internet, ingresando a nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí usted puede escuchar en cualquier horario, y también puede suscribirse a nuestro canal para que reciba las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Esta serie está compuesta de 16 temas, lo que creemos, y nos enseña las doctrinas básicas de la Biblia y que todo fiel cristiano debe conocer. El día de hoy veremos una más de las revelaciones de la Biblia, titulada La sanidad divina. Así que, pastor Ángelo, ¿cómo dice la 10ª doctrina de las Asambleas de Dios y qué nos enseña? La décima doctrina dice así: creemos en la sanidad divina por la obra redentora de Cristo. Y eso significa que en las Asambleas de Dios, Oscar, creemos, pues obviamente porque la Biblia así lo presenta, que el Señor Jesucristo puede sanar cuando así Él lo determina. Es por eso que oramos por los enfermos en la iglesia, en nuestras reuniones, en las casas podemos orar por los enfermos para que el Señor, no nosotros, para que el Señor los sane milagrosamente con su poder sobrenatural. Esto significa que todos los creyentes enfermos tienen que sanarse cuando se ora por ellos. Pues uno quisiera que así fuera, ¿no? Pero desde luego que eso no siempre es así, por lo que ya dijimos. Creemos que el Señor Jesucristo puede sanar cuando así Él lo determina, no cuando lo determina el hombre. Recordemos que el Señor en su ministerio terrenal sanó a muchos, pero no sanó a todos. Y también debemos recordar que aunque sanó a muchos, pues esos muchos finalmente murieron, ¿cierto? Posteriormente, porque todos los seres humanos estamos sujetos a la muerte. Pero aún así creemos que Dios es poderoso para sanar. Revisemos cuál es el fundamento bíblico para creer en la sanidad divina. Isaías 53 del 4 al 5 dice así: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Esta es una profecía mesiánica. Mateo 8, 12 al 17 dice así: pero a los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús dijo al centurión: ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Aquí Mateo está registrando una sanidad, y vea lo que sigue diciendo. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer le llegaron muchos endemoniados, y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Dice Mateo: esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias. Santiago 5, 14 al 16 dice: ¿está enfermo alguno de ustedes?
haga llamar a los ancianos de la iglesia, es decir, a los pastores, haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiénsense en unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y 1 de Pedro 2, 22, 25 dice, él no cometió ningún pecado ni hubo engaño alguno en sus labios. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Vea cómo este pasaje que está citando Pedro es muy idéntico al pasaje de Isaías, como él está tomando Isaías 53 y lo está aplicando aquí en su carta universal a la iglesia. ¿La sanidad divina está regulada por la misma Biblia? Indiscutiblemente, Oscar, la práctica de la sanidad divina está supeditada a lo que digan las Sagradas Escrituras. Es inadmisible que en aras de la sanidad divina nosotros aceptemos algo que no esté en la Biblia. No lo podemos aceptar. Es bien interesante este concepto porque en la actualidad hay personas que están haciendo sanidades usando métodos extrabíblicos, como tomando bebedizos, usando pañuelos o haciendo cosas extrañas. Sí, Oscar, nuestro modelo y nuestro marco de referencia siempre ha de ser la Biblia. Si lo que queremos es agradar a Dios. Algunos, defendiendo sus prácticas extrañas, alegan que Pedro sanaba con su sombra, o que algunos recibieron sanidad cuando tocaban pañuelos que previamente Pablo había tocado, inclusive que un muerto resucitó cuando tocó los huesos del profeta Eliseo. Esto es muy delicado, hacer esas aplicaciones de forma tan rápida. A la luz de la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación bíblica, nosotros no podemos volver doctrina pasajes de los libros históricos. O sea, no podemos hacer doctrina con esos pasajes. Lo que hay que resaltar de estos pasajes no es la forma, sino el fondo. Pues no vemos que esto se siguiera dando continuamente. O sea, no vemos que los demás apóstoles con sus sombras sanaran, no vemos que los demás apóstoles con pañuelos o que al tocarlos ellos sanaran. No vemos ese patrón repetitivo. Bueno, en medio de tanto show que se hace hoy, cuando se habla de cruzadas de sanidades, ¿cómo debería ser ministrada una sanidad o un milagro? Esta pregunta es muy buena, Oscar, porque hoy día se están metiendo unas prácticas bien extrañas a la iglesia si nosotros las miramos a la luz de la Biblia. Yo he escuchado de supuestos ministros, dice que Dios los ha guiado a pegarle un puño en el estómago a alguien para sanarlo de un cáncer, como, o sea, para citar un ejemplo de esas extravagancias que a veces aparecen en la iglesia. También he visto por televisión que otros, para sanar, tiran el saco de su traje a la multitud. Entonces la multitud se cae y en ese momento reciben sanidad y muchas otras cosas por el estilo. Por ahí vi a una pastora en alguna iglesia que vendía pañuelitos, así al estilo de, citando a Pablo, ¿no? Que Pablo, pañuelitos húmedos, pañuelos que tenían supuestamente capacidad para sanar. Pero a la luz de la Biblia, Oscar, la sanidad o cualquier otro milagro deben darse en el nombre de Jesús. Y se lo voy a leer. Marcos 16, 17 al 18 dice: estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. ¿En quién? En el nombre de Jesús. En mi nombre, dice, expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Hechos 3:6 dice: no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo, ¿sí lo ve? Hechos 9:34 dice así: Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana. No dijo yo te sano, no dijo yo decreto sanidad. Jesucristo te sana. Levántate y tiende tu cama, y al instante se levantó. Esta pregunta puede surgir el pensamiento de muchos que nos escuchan.
¿cómo sabemos que alguien que ministra sanidades o milagros proviene de Dios? Le voy a contestar con la Biblia, ¿no? Porque la Biblia, como decimos, es lo que nosotros creemos. Y la doctrina de la sanidad divina se basa en la Biblia. Hechos 3:12 dice así: al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Ese es el pasaje del paralítico de la Hermosa, ¿no? Y Hechos 14, del 8 al 15, lo voy a resumir, dice así: al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron la ropa y se lanzaron por entre la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen esto? Bueno, lo que estaban haciendo era que les iban a ofrecer sacrificios a ellos porque acababan de hacer un milagro. ¿Por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Vea, Oscar y estimado oyente, es imposible a la luz de la Biblia que un hombre que haga sanidades o milagros por el poder de Dios se adjudique a sí mismo tal poder y busque resaltar su nombre o el de su iglesia o el de su ministerio. Nosotros no vemos que Pablo o que Pedro o que Bernabé organizaran cruzadas de sanidades enviando sus hojas de vida, sus currículos, ¿no? Para que en las diferentes localidades los recibieran como los siervos de Dios. Tampoco vemos que los apóstoles llamaran a tal reunión culto de milagros y de sanidades. No le ponían el título ven y recibe tu milagro, pacta por tu milagro, no. ¿Por qué? Porque Dios hacía sanidades y milagros cuando a Él le placía, no cuando los apóstoles quisieran programarlo. Y eso es muy claro a la luz de las Escrituras. Yo a veces no entiendo por qué se ha vuelto como una moda dentro de la iglesia querer encasillar a Dios, cuadricular a Dios. Entonces hoy, por ejemplo, hoy es el culto de milagros. No, Dios cuando Él quiera puede hacer un milagro, cuando a Él le plazca, no cuando me plazca a mí. O sea, no podemos programar a Dios. De ninguna manera, eso es, mejor dicho, eso es deshonrar al Señor. ¿Qué pasa cuando un predicador o ministro pide abierta o indirectamente dinero a cambio de la sanidad o milagro? Bueno, tal ministro no es de Dios, ¿sí? O sea, así de forma clara, el que pide dinero a cambio de un milagro, a cambio de una sanidad, no es de Dios, es un falso profeta disfrazado de ministro de Cristo. Jesús mismo, vea, es que Jesús mismo lo dijo. Jesús le dijo a sus discípulos cuando los envió a predicar por Palestina, les dijo lo siguiente, Mateo 18: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Lo que ustedes recibieron gratis, lo repito, denlo gratuitamente. Y esto de estar pidiendo dinero a cambio del milagro es deshonrar el evangelio, es denigrar del Señor, es presentar al Señor como el necesitado, es presentar a Dios como, no sé, como los presentan los milagreros, los brujos. No, un ministro de Dios nunca, jamás va a pedir dinero, nunca se va a prestar para eso, porque eso empaña el evangelio. Pero Pastor Ángelo, no podemos negar que a pesar de estos tales ministros que ellos efectúan, digamos, milagros y sanidades, ¿esto no es una muestra de que Dios está con ellos? Vea, Oscar, ni los milagros, ni las sanidades, ni los prodigios son garantía que alguien sea un verdadero ministro del evangelio, ni de que Dios esté con él. Porque Jesús dijo en Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Vea lo que dice Marcos 13:22, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Mateo 24:5 dice, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. O sea, Jesús ya nos hizo la advertencia, no porque alguien haga un milagro, haga una sanidad, no necesariamente es de Dios. Tenemos que ver el fruto de esa persona, tenemos que ver el testimonio de esa persona, y si pide plata, pues ya sabemos que no es de Dios. ¿Cómo era el modelo de Jesús para hacer sanidades y milagros? Considero que
Ese debe ser nuestro referente. Así es, el modelo de Jesús era el anonimato, o sea, Jesús no usaba al sanado como conejillo de presentación para otra cruzada de sanidades y milagros, no, de ninguna manera. Por ejemplo, cuando sanó a un leproso, vea lo que le dice, Mateo 8:4, mira, no se lo digas a nadie, le dijo Jesús, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. En cambio, hoy día los teleevangelistas quieren que les enfoquen, que le pongan ahí la cámara para que vean el gran milagro, pero Jesús actuaba totalmente diferente. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Hoy con el tema la sanidad divina. Pastor Ángelo, ¿todos los que creen en Jesús tienen el poder de hacer sanidades y milagros? A esa conclusión nosotros podríamos llegar si hiciéramos una lectura ligera, rápida de Marcos 16, 17 al 18, que ya leímos. Pero como debemos interpretar la Biblia a la luz de toda la Escritura, no sería correcto llegar a esa conclusión. Miremos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 29 al 30. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pues desde luego que la respuesta es, para cada pregunta, es una pregunta retórica, son preguntas retóricas, la respuesta es no. Y no es que Pablo esté contradiciendo a Jesús, ¿no? Más bien lo que dijo Jesús es que los que creen, el grupo de su iglesia, la comunidad de creyentes, tendría la capacidad de operar en ese poder. Esto concuerda pues exactamente con lo que el apóstol nos enseña en su carta a los Corintios. Así que dentro de la iglesia, vea, algunos pueden tener ese don, mientras que otros tienen otro don. Y nadie dentro del cuerpo de Cristo debería hacer alarde del don que le ha sido dado, pues no es para sí, sino que es para beneficio de los demás, es para edificación del cuerpo de Cristo. Pastor, ¿por qué unas personas son sanadas o reciben un milagro y otras no? Bueno, hay dos respuestas bíblicas para esta situación. Número uno, y a veces es fuerte, pero lo tengo que decir porque así lo enseña la palabra. La razón número uno, porque a veces unas personas no reciben sanidad, es porque eso no hace parte del propósito de Dios. En los tiempos de Jesús, pues ya lo dijimos, no todos fueron sanados. Cada sanidad y cada milagro de Jesús obedecía a un propósito específico del Padre. Así como Naamán fue sanado de su lepra siendo sirio, habiendo tantos leprosos en Israel, muchas personas de Palestina no fueron sanadas porque no correspondía al propósito específico de Dios. Esa es una razón. La segunda razón por la cual algunas personas no reciben sanidad es por la incredulidad. Entonces la incredulidad se vuelve un impedimento. Los evangelios nos registran que muchos no fueron sanados, no porque Dios no quisiera o porque ese no fuera su propósito, sino por la dureza e incredulidad del corazón de la gente. Mateo 13:58 dice así: y por la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros. O sea, con toda claridad nos registra Mateo que la razón por la cual no hizo milagros en esta localidad fue por la incredulidad de la gente. Lo que usted mencionó, que a veces no hace parte del propósito de Dios sanar a alguien, ¿es bíblico? ¿Podríamos decir que el propósito de Dios es que alguien esté enfermo? Bueno, esto es bien complicado de entender, pero si nosotros creemos en lo que la Biblia dice, tendremos que aceptar esa verdad. Gálatas 4:13, véalo como lo dice. Como bien saben, aquí está escribiendo Pablo, como bien saben, la primera vez que les prediqué el evangelio fue debido a una enfermedad. O sea que si Pablo no se enferma, no predica el evangelio en Galacia, es lo que está mostrando el pasaje. O sea, Dios usó la enfermedad de Pablo para llevar el evangelio a esta provincia. A Galacia, y bueno, Dios es soberano y permite unas cosas que, como dije anteriormente, van más allá de nuestra comprensión. Pastor Ángel, algunos predicadores dicen que los cristianos debemos gozar de una salud inquebrantable y que toda enfermedad en el creyente es por pecado o falta de fe del mismo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Quienes dicen eso parece que no hubieran leído la Biblia. Vamos a revisar algunas cosas, algunas verdades que vemos en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia vemos que Job mismo, a pesar de ser piadoso, sufrió enfermedad. Eso lo dice la Biblia. Sara, Rebeca, Ana y otras mujeres de Dios fueron estériles. Vemos que el patriarca Isaac
se quedó ciego en su vejez. Epafrodito, que fue el incansable colaborador del apóstol Pablo, estuvo enfermo de muerte, lo dice así la carta a los filipenses. Pablo, el mismo Pablo, con toda su unción espiritual, que sanó a muchos enfermos y hasta resucitó muertos, declara que dejó a Trófimo enfermo en Mileto, un apóstol dejando enfermo a un discípulo. Pablo le dice a Timoteo que tome vino en lugar de agua a causa de sus frecuentes enfermedades estomacales, frecuentes, o sea, eran repetitivas. Sí, eso está en 1 Timoteo 5:23. Lo que ya dijimos, Pablo declaró que la razón que lo llevó a predicarles el evangelio a los de Galacia fue una enfermedad en su cuerpo, y Pablo le pidió 3 veces al Señor que lo sanara de una enfermedad y el Señor no se lo concedió. Yo personalmente, Oscar, yo comparto el pensamiento del teólogo Wayne Grudem, que dice lo siguiente: probablemente todos los cristianos estarían de acuerdo con que en la expiación Cristo ha comprado para nosotros no solo completa libertad del pecado, sino completa libertad de nuestras debilidades y dolores en su obra de redención. Y todos los cristianos tampoco dejarían de estar de acuerdo en que nuestra plena y completa posesión de todos los beneficios que Cristo ganó para nosotros no vendrán hasta su regreso. O sea, lo que quiere decir aquí este teólogo es que toda la plenitud de lo que Cristo conquistó para nosotros en la redención, en la cruz, serán manifiestos en la gloria, en la eternidad, no antes. Cristo Jesús murió por nuestros pecados, para que nosotros no seamos esclavos del pecado, para que el pecado no nos domine. Pero todo cristiano ha tenido que experimentar que a veces fracasa frente al pecado, ¿cierto? Todo cristiano sabe que Cristo murió, pues lo dice Isaías, llevando también nuestras enfermedades, pero los cristianos también nos enfermamos. Pastor Ángelo, ¿es cierto que todas las enfermedades son maldiciones que permanecen en la vida de las personas? Esto lo enseñan algunos. Debemos aceptar que la enfermedad y la muerte fueron consecuencias del pecado de Adán y Eva. Pero de ahí a catalogar que toda enfermedad sea una consecuencia directa a modo de maldición por el pecado, pues eso es falso. Algunas veces la enfermedad tiene como propósito que el nombre de Dios sea glorificado. Juan 9 del 1 al 3 dice: a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Ahora, dado que la muerte no será quitada sino hasta el juicio final, pues esta se vale la enfermedad para destruir al hombre, ¿cierto? Es más, no deberíamos ver siempre la enfermedad con malos ojos, pues muchas veces la enfermedad no es más que el aviso del organismo, de nuestro cuerpo, para que le prestemos atención y no muramos antes de tiempo. Más bien la enfermedad lo que nos recuerda es que debemos estar preparados para partir con el Señor en cualquier momento. ¿Las enfermedades son influencias demoníacas? Algunas sí, otras no. Los evangelios en algunas ocasiones asocian la enfermedad a algún espíritu que la produce. Vea Mateo 17:18, dice: Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquel momento. Lucas 11:14 dice: en otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente se quedó asombrada. Hay otras citas. En otras ocasiones vemos también por la Biblia que las enfermedades no están asociadas a demonios, sino están ocasionadas por... las enfermedades están asociadas por influencias demoníacas. Pero no siempre fue así. Vea lo que dice Mateo 4:24. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Note que aquí los endemoniados están mencionados como un rubro aparte de los demás enfermos. Además, muchas enfermedades son por nuestros malos hábitos alimenticios. Así es, no siempre es que haya ahí una posesión demoníaca. Para concluir, Pastor Ángelo, quizás algunos de los que nos escuchan están pasando por alguna enfermedad, o es posible que uno de sus familiares está en alguna clínica. ¿Está de acuerdo en que oremos a favor de estas personas para que Dios en su amor y soberanía les sane? Sí, por supuesto. Creemos que Dios sana y oramos para que el Señor sane. Nuestra iglesia está pasando por un momento delicado con un
con un niño que tenemos en la Clínica San Luis. Queremos orar por él y queremos orar también por los enfermos. Si usted está enfermo, nos está escuchando, ore con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias porque nuestra confianza está en ti. Sabemos que tú eres el Dios todopoderoso, el único Dios verdadero. No pedimos a ningún ídolo, no acudimos a ningún Dios con minúscula, Señor. Acudimos al Dios verdadero. Por medio de Cristo Jesús, te rogamos que tú seas sanando, que tú seas dando salud a los que han estado enfermos, Señor, a los oyentes que en este momento están orando. Oramos, Señor, por Juan Pablo, para que tú le levantes, para que tú le sanes, y que de esa manera, Señor, tu bendito nombre sea glorificado y conocido, que tú eres el Señor, dador de la salud. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Apreciado oyente de Vidas con Propósito, mañana viernes tendremos el espacio dirigido a la familia. Es el viernes de la familia, donde continuamos con la serie Los lenguajes del amor, así que no se la pierda. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602, 310-212-4602. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy